¿Y tú, si reencarnas en cosas, lo harás en lápiz o en pincel? Hola, soy el Bill Joshua y hoy te traigo este primer video de la nueva sección de opinología llamada En Retrospectiva. Y como estamos de manteles largos el día de hoy, 7 de septiembre, no teníamos otra opción más que hablar del emblemático grupo español Mecano. Porque si no conoces a Mecano, tienes que conocerlo y tienes que conocerlo ya. Mecano fue una banda madrileña conformada por los hermanos José María Cano y Nacho Cano, además de la cantante Ana Torroja. La banda estuvo activa entre los años 1981 y 1992 con apenas 11 años de trayectoria, y también tuvieron un pequeño regreso luego de 6 años de su retiro temporal, que era planeadamente de 3 años pero que terminó siendo de 6, en el año 1998, con el lanzamiento de un disco recopilatorio de sus éxitos, además de algunas canciones inéditas que se incluyeron en este disco. Musicalmente, esta banda solía encontrarse en el género tecnopop, debido a la utilización del sintetizador electrónico, que era un sonido muy común en esa época. Seguramente si viviste entre los 80s y 90s, muchas de sus canciones más populares como Hijo de la Luna, Cruz de Navajas, Aire, Me cuesta tanto olvidarte, Me colé en una fiesta u Hoy no me puedo levantar, deben traerte cientos de recuerdos de esos momentos. Incluso a la fecha son canciones conocidísimas y probablemente las hayas escuchado en voces de otras personas. Porque hay que admitirlo, aunque existan cientos o miles de covers de casi todas las canciones de Mecano, jamás nada se va a poder comparar con las versiones originales de cada una de sus piezas. La música de Mecano tiene una sonoridad muy diversa, pero siempre muy evocativa, contando con composiciones muy únicas que generaron éxito tras éxito de manera frenética e inmediata. Básicamente todas las canciones de Mecano que fueron lanzadas como sencillos, al momento de que se lanzaban a la radio, eran un éxito rotundo, desde su primer disco hasta el último de los que se lanzaron, además de haber tenido impacto en todo lo que fue España, todos los países hispanohablantes, además de Italia, Francia y los países también francoparlantes. Por lo cual Mecano no solamente fue un fenómeno de la música en español, sino que además de eso, hasta la fecha, es un referente básico de lo que es la música de nuestra lengua. Y muy bien, debido a que evidentemente estamos hablando de un grupo musical, vamos a tener que abordar lo que es su trayectoria como banda, lo que fue todo el proceso de creación de su música, cuáles fueron los discos que ellos lanzaron, que para empezar te puedo comentar que es algo muy curioso y como muy de hacer notar que la carrera de Mecano realmente fue muy corta. Su carrera fue apenas llegando a los 11 años del tiempo en el que estuvieron activos per se, debido a que hubo varias situaciones ahí personales de las que te voy a hablar más al ratito respecto a las cosas que pasaban dentro del grupo. Sin embargo, al momento de que ellos graban estos 6 discos de estudio, que fueron los 6 discos principales de su carrera, se desprenden grandísimos éxitos que son canciones muy emblemáticas y muy conocidas en la cultura popular, en la música en español, y que me parece que ellos como banda generaron de manera muy rápida muchísimo éxito, cosecharon muchísimo éxito, hicieron giras multitudinarias y vendieron cantidades exorbitantes de discos por toda América Latina, por ejemplo, sin haber tenido que pasar por una larga trayectoria discográfica. Y evidentemente vamos a hablar primeramente de su primer producción, la cual fue titulada Mecano y fue lanzada en el año 1982. Su primer sencillo fue la canción más emblemática del grupo hasta la fecha, llamada Hoy no me puedo levantar. Esta es una canción muy juvenil que habla de una persona que tiene mucha pereza y mucho cansancio después de haberse ido de fiesta el día anterior y de haber tenido mucho alcohol en su sangre y de mucha fiesta durante toda la noche, y evidentemente al día siguiente, debido a la resaca, pues esta persona no se puede levantar. Como te puedes dar cuenta, es un tema muy desenfadado, realmente no trataba de ninguna situación demasiado relevante o filosófica, cosa que marcó los primeros discos de la banda, pero poco a poco fue evolucionando. Otro tema muy importante de este primer disco fue una canción muy famosa llamada Maquillaje, que seguramente la has escuchado en alguna versión o en la versión de Mecano, debido a que es una canción muy pegadiza que simplemente habla de una mujer, de una chica que tiene que maquillarse y que le da mucha vergüenza que su novio la mire al momento de que se levante porque no se mira bien. Y tiene una estrofa muy peculiar que es como muy sonada y que incluso se ha utilizado en mucha publicidad,
que dice sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, que parece hasta una especie de comercial hacia lo que es el maquillaje femenino, ¿no? Y también otro de los sencillos que se desprende de su primer disco es una canción también muy desenfadada que se llama Me colé en una fiesta, que nos narra la noche de una persona que se cuela, pues como lo dice la canción, en una fiesta en la que no fue invitado y que pues conoce a una persona de la que se enamora y pues pasan algunas cuestiones relacionadas con la fiesta. Como te puedes dar cuenta, todas las canciones tratan y abordan temáticas de personas jóvenes, de personas que están de fiesta, que se la pasan únicamente buscando diversión. Y la mayoría de los temas, bueno, más bien todos los temas, tienen una sonoridad muy tecno que utiliza mucho sintetizador en su composición y sus temáticas además son muy desenfadadas. Los primeros discos de Mecano fueron marcados por mayormente composiciones de Nacho Cano, debido a que él era el que escribía las canciones y también hacía la mayoría de los arreglos en estos, y la voz muy peculiar de Ana Torroja, la cual es una voz muy pop, muy dulce y muy aguda, la cual contrastaba bastante con la música y con el estilo de las canciones que se usaban en la época. Realmente hasta el momento te puedo asegurar que si escuchas una canción de Mecano, cuando escuches la voz de Ana Torroja te va a parecer una voz muy peculiar, es una voz muy particular que es muy linda, es muy bonita, pero al mismo tiempo es muy distintiva y eso también le dio un sello muy diferente a Mecano como banda. Una cosa también que te puedo platicar de este disco es que cuando se lanzó, la disquera no creía en ellos, les pidió firmar un contrato para hacer un solo tema musical. De los temas que ellos compusieron y que arreglaron para poder hacer como esta prueba, este pitch a la disquera, se eligió Hoy no me puedo levantar como sencillo y que se lanzó en radio. Fue un éxito rotundo y posteriormente se decidió que se grabara un disco completo. Y así fue como inició la trayectoria de esta banda española tan pero tan famosa, utilizando estos temas muy juveniles como te lo comentaba. Y bueno, en su disco hay otras canciones que no fueron tan relevantes. Vas a ver que poco a poco, conforme la carrera de Mecano fue avanzando, hubo cada vez canciones más emblemáticas y más profundas y más complejas en su composición. El segundo disco de Mecano, porque evidentemente tenía que haber un segundo disco, fue titulado ¿Dónde está el país de las hadas? Y fue lanzado un año después de su primer disco, en el año 1983. En este disco podemos encontrar canciones como El amante de fuego, Barco a Venus y La fiesta nacional, las cuales tienen sonidos un poco diferentes. Por ejemplo, La fiesta nacional utiliza una sonoridad más o menos folclórica de lo que es el sonido español folclórico, como te lo comentaba. Barco a Venus nos habla acerca de un viaje de drogas, una temática que posteriormente se volvería a retomar en el grupo de manera consecutiva y constante. Este fue un disco muy bienvenido, pero con críticas negativas, debido a que no se cumplió con las expectativas que el público tenía para el grupo. La discográfica quería un disco lo antes posible, pero el trío decidió tomarse su tiempo y hacer las cosas con la mayor calma posible. Sin embargo, la premura les pasó factura y es muy notorio de todos los modos. Las canciones no resultan tan interesantes en su letra y la mayoría de estas parecen tener un poco de prisa en finalizar. Además de tener letras que son como muy rápidas, muy frenéticas, en las que Ana se escucha hasta fatigada en algunos momentos de tener que cantar así. Su primer sencillo de este disco fue la canción Barco a Venus. Esta es una canción muy afamada del grupo hasta la fecha y fue la canción más exitosa de ese disco. Irónicamente, no era del todo nuevo, ya que ese fue un tema que compusieron y arreglaron durante su gira anterior y que durante esta gira la utilizaron para lo que fueron los conciertos, pero ya en su segunda producción decidieron grabarla en estudio. En este segundo disco, Mecano trató de despegarse de esta imagen excesivamente juvenil que tenía y la disquera no estaba muy contenta con eso. Su disquera quería que Mecano siguiera haciendo temas desenfadados de jóvenes, de fiestas y de parties y de cosas de este tipo, porque eso fue lo que los hizo famosos al principio. Pero recuerda que este grupo estaba conformado por dos virtuosos de la música, Nacho Cano y José María Cano. Y los dos eran personas que tenían muchas inquietudes de poder escribir y componer música mucho más compleja, por lo que tuvieron muchos problemas con la disquera para que aceptara que en su segundo disco grabaran canciones que tuvieran una lírica un poquito más compleja, más adulta. Pero al mismo tiempo, la presión de la disquera de hacerlos que lo hicieran de manera muy rápida provocó que el disco no tuviera la calidad que se esperaba. Yo personalmente considero que es el disco, digamos, más débil de la banda, porque no hay muchos temas personalmente que me llamen mucho la atención. Su música me parece un poco saturada y me parece que tampoco existe una propuesta muy clara acerca de lo que se quería hacer con la banda en ese momento. Posteriormente, en el año 1984, dato curioso, fue mi año de nacimiento, Mecano lanza el tercer disco de su discografía llamado Ya viene el sol. De él se desprenden temas emblemáticos como Aire, Hawái Bombay, Busco algo barato y Japón.
En este disco se puede notar una clara evolución del sonido de la banda, sonando mucho menos ochentero y abandonando en gran medida el sonido de sintetizador para sustituirlo con sonidos más eléctricos e instrumentación más variada. También se nota el cambio de giro y las ganas de arriesgarse musicalmente. Por ejemplo, en la canción Japón se pueden escuchar niños pequeños cantando una canción de cuna en japonés al final de la canción. La crítica mencionaba que Mecano sonaba mucho más novedoso y en esta ocasión generaron canciones que equilibran las historias desenfadadas, como en Busco algo barato, con otras mucho más densas como la emblemática Aire. Esta canción de Aire me parece una de las mejores canciones de la banda. Habla acerca de una persona que está en un viaje de drogas y que siente que el mundo se le hace pequeño, que siente que puede volar, que es aire, se mete al cuerpo de su novia porque está como acostado con ella durante la noche cuando está como en este viaje de drogas y siente que no le es suficiente esa experiencia sexual de haber sido aire dentro del cuerpo de ella y termina por querer volar por el balcón de lo que es su piso, sale, se asoma y se lanza porque él cree que era aire, que por un momento soñó que era aire, como dice la canción, y termina muerto evidentemente. Esta es una canción que, pues aparte de ser muy diferente a la lírica que manejaban en otras canciones anteriores, aborda también la temática de las drogas, porque esta es la segunda vez que lo hace, de una manera un poquito más interesante, más metafórica y más madura. Y además esta es una de las canciones que más me gustan de la banda, principalmente en su versión en vivo que se lanza en el futuro en otro disco del que ahorita vamos a hablar, porque es muy emocionante, su música me parece también muy interesante, la forma en la que se escucha un poquito como industrial, un poquito como cavernosa, es interesante de escuchar y su letra también es muy buena, junto con la interpretación evidentemente magistral de Ana Torroja. Y también algo que ocurre durante la producción de este disco es que esta es la primera vez en la que el grupo tiene total control de lo que es la producción de la música. Nacho y José María se encargan de tomar las decisiones de qué es lo que se va a hacer en el disco musicalmente y la disquera ya no lo hace. Y otra cosa que también es bien importante es que a raíz de este disco Mecano abandona la disquera en la que estaba trabajando para poder en el futuro tener un mayor control acerca de todo lo que van a hacer. Y esto se va a notar muchísimo durante sus próximos discos, de donde se cosechan la mayor cantidad de éxitos de toda su carrera. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como el Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Antes de la llegada de su siguiente disco de estudio, lanzaron un disco en directo que fue su único disco en vivo que durante toda su carrera se produjo en el año 1985. Este disco se llamó Mecano en directo y en ella pues se encuentran evidentemente los éxitos de las giras que ellos realizaban durante ese periodo de tiempo de su segundo disco y pues evidentemente se incluían temas como Aire, Hoy no me puedo levantar, Barco a Venus. Y además algo que es curioso de esta producción es que al ser el único disco en vivo de la banda, se esperaría que las canciones en vivo que se incluyeron en futuras recopilaciones provinieran de aquí. Sin embargo, la versión de Aire que se publicitó y que se utilizó para una producción futura de lo último que hizo Mecano fue una versión de Aire que se grabó en vivo en otra gira totalmente diferente de otro disco y no la que aparece en este disco en particular. Y también algo muy interesante que pasa con la canción de Aire es que la disquera desde el principio cuando se creó esta canción no estaba de acuerdo con que se publicara, no le gustaba la temática, no querían que fuera un sencillo. Nacho Cano insistió mucho en que se utilizara como sencillo promocional y no fue hasta este disco en vivo que la utilizaron como sencillo promocional del disco en vivo, porque esta es una canción que tuvo muchísimo éxito, que cosechó muchísimo éxito en la radio y que al final de cuentas terminó siendo una de las canciones más populares de la banda durante toda la historia de su música. Posteriormente, en 1986, Mecano lanza su cuarta producción discográfica de estudio titulada Entre el cielo y el suelo. De ella surgen temas como Hijo de la Luna, que hasta la fecha es la canción más afamada de Mecano, que cuenta con una instrumentación y con una sonoridad algo folclórica. Inicialmente esta canción no estaba planeada para ser producida, para ser cantada por Mecano. De hecho, José María Cano se encargó de escribirla y la propuso para que otra cantante española la cantara. Sin embargo, fue rechazada y Mecano terminó por adoptarla. Nadie se hubiera imaginado que esta canción, que parecía muy compleja y que parecía que no iba a tener éxito en la radio, se convertiría en el mayor hit de la banda y en una de las canciones con más covers de la música en español que existen hasta la fecha. Otra de las canciones que surge en este disco es Ay qué pesado, la cual también tiene una temática un poco más ligera, que se trata acerca de las personas que no dejan atrás el pasado. Y también otro tema muy importante de este disco es la canción Me cuesta tanto olvidarte,
la cual es un hito también en lo que fue la carrera de Mecano. Además, esta canción le da título al disco debido a que su primera estrofa versa: entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Esta es una canción muy popular de Mecano que habla acerca de cómo tardas o cómo te cuesta el olvidar a una persona con la que tuviste una relación, ¿no? También existe otra canción que se llama Las curvas de esa chica, que también tiene una tonalidad un poco más desenfadada, que es más divertida, acompañada de otro tema llamado Cruz de Navajas, que es uno de los temas también más emblemáticos de Mecano, que nos habla de la historia de Mario y María, que ellos viven juntos en una vida monótona, que pues ya no existe como que una relación muy apasionada y que ocurren una serie de cosas en su relación por la que María al parecer decide tener un amante y pues Mario termina muerto, atacado con cuchillos, lo cual le da nombre a la canción de Cruz de Navajas. Es una canción muy interesante que también nos habla, tanto esa canción como Hijo de la Luna, de esta nueva tendencia de Mecano, y que es algo que se marca durante el resto de su carrera, de contar historias que no solamente tratan de emociones viscerales, que se tratan de lo que estoy sintiendo como escritor o como compositor de mi música, sino que además de eso crean personajes, crean mundos enteros, y a través de ellos se cuentan historias que se quieren abordar por la banda. Otro tema que se desprende de este disco es Te Busqué, una canción de piano también que es muy simple, pero que también es muy divertida y es muy bonita. Y otra también que habla acerca de los cementerios y de la ironía de la forma en la que la sociedad entierra a sus muertos, que se llama No es serio este cementerio. En este álbum, José María se reivindica y compone la mayoría de los éxitos de Mecano en la producción. Esto es diferente a los otros dos discos, y de hecho algo que también es interesante es que este disco realmente es muy distinto a sus anteriores producciones, precisamente porque José María se encarga de lo que es la escritura de la mayoría de las canciones, dándole un estilo mucho más profundo y mucho más evocativo y mucho más instrumentado que sus otros discos. En este caso, la instrumentación del disco incluye blues, saxofón, piano, teclados y también sonidos de violines generados de manera electrónica. Desde este punto, Mecano compondría canciones que forman vaivenes de estilos e instrumentaciones musicales a través de cada pieza, mostrando una versatilidad sublime en el manejo de su estilo musical. Es curioso, pero todas las canciones que amo muchísimo de este disco y las que más representan al grupo para la mayoría de las personas fueron compuestas, como te lo comentaba, por José María Cano y no por Nacho Cano, al contrario de lo que mucha gente piensa. Fue el primer álbum en el que se vendieron más de 1 millón de copias solamente en España, marcando un nuevo hito para la agrupación. Este disco también incluye una canción poco conocida que se llama Las Cosas Pares, que de manera personal a mí me encanta, que habla acerca de cómo a la persona que está escribiendo esta canción, o la que la está cantando en este caso, le gusta como hablar de las cosas que son pares en el cuerpo de su pareja, ¿no? Que le gustan. Es una canción simple, deliciosamente plana, como diría Lolita Cortés, pero me parece que habla un poco de este Mecano anterior, de este Mecano tradicional que venía de sus anteriores discos, que generaba canciones que tenían un estilo un poquito más desenfadado, un poquito más simple, para poder contrastar con estas obras monumentales como Hijo de la Luna, que nos cuentan todo un universo que se crea a partir de este, y que incluso más adelantito te lo voy a hablar en el futuro, o más bien más en el presente de nosotros. José María Cano se encarga de explorar y de crear este mundo completo de lo que es Hijo de la Luna. Te lo voy a platicar en un ratito más. Posteriormente, en el año 1988, es lanzado uno de los discos también más conocidos de la banda, llamado Descanso Dominical. En este disco se incluyen temas súper afamados de la banda como No hay marcha en Nueva York, el cual es una crítica acerca de cómo Estados Unidos nos vende la idea de que Estados Unidos es la cosa más genial, de que Nueva York es la cosa más maravillosa. Y una persona española, al parecer alguien de Madrid, viaja a Estados Unidos para poder conocer Nueva York con una gran ilusión de encontrarse con todo eso que mira en las películas de Hollywood, descubriendo que realmente no es así, descubriendo una gran decepción y dándose cuenta de que Estados Unidos no es la gran cosa como lo que pintan en las películas. Opinión que yo comparto, y me encanta que exista una canción que hable de esa temática. Su sonido es muy divertido, lleno de saxofones, muy a lo New York de los años clásicos. Otro tema que se desprende de este disco es Mujer contra Mujer, una canción importantísima en la música de Mecano, también en la música española, debido a que fue de las primeras ocasiones en las que se abordó temáticas LGBT abierta y directamente en una canción que fue de dominio popular. Esta canción fue escrita por Nacho Cano con la idea de poder llamar la atención, hablando de un tema que mucha gente no hablaba. Y algo que me gusta también es que la postura de la que se habla en esta canción es de una persona que no pertenece al grupo, a la comunidad LGBT, pero habla de cómo, aunque tú lo veas y que tú conozcas personas que tienen una de estas
letras en su orientación sexual, pues no tiene por qué ser algo que te afecte y por otro lado deberías de ayudarles a protegerles para que no les hagan daño a las personas que tienen un poquito de caca en el cerebro. Otra canción también incluida en este disco se titula Los Amantes, también muy famosa, La Fuerza del Destino, que también esta es una canción famosísima del grupo. Otra melodía llamada El Blues del Esclavo, la cual es muy chistoso porque no es un blues y habla de manera satírica acerca de este proceso de liberación de las personas esclavas en Estados Unidos y de cómo irónicamente esta abolición de la esclavitud no lo era tanto como tal. Y pues habla como si estuvieran hablando las personas de raza negra de Estados Unidos en forma de un sindicato que están tratando de obtener beneficios para su pueblo. Sé que todas estas temáticas suenan como muy complejas y aburridas del libro de historia, pero son muy buenas, son muy divertidas musicalmente. Otro tema que se incluye en este disco es Eugenio Salvador Dalí. Esta es una de mis canciones favoritas de Mecano. Habla acerca evidentemente de Salvador Dalí, este artista súper conocido español que pues evidentemente Mecano quiere rendirle tributo y además de eso lo hace con una lírica extraordinaria, una letra metafóricamente súper interesante y de hecho es una de las frases que utilicé al inicio de este video, que dice que si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel, porque hablan de cómo pues nosotros como humanidad necesitamos a genios como Salvador Dalí en el mundo. Es una canción buenísima con una instrumentación surreal, impresionante, con arreglos orquestados que suenan de una manera impresionante también en ciertos momentos de la canción. Y me parece que hace muy bien su trabajo de hablarnos de este artista que era uno de los maestros españoles del surrealismo, Salvador Dalí, a través de esta música que lo acompaña. También otro de los éxitos de este disco es una canción muy emblemática del Año Nuevo que se llama Un Año Más, en el que se habla pues de toda esta tradición de reunirse con la familia durante el fin de año para poder pedir que todos tengamos una buena fortuna en el año, que desearle buenas cosas a las personas, juntarte con la gente que quieres, todo lo que son los protocolos de Año Nuevo. Es una canción también que las personas que conocemos a Mecano todos los años como que nos dan ganas de escucharlo durante las fiestas de fin de año. Originalmente se pensó en lanzar un disco doble en vez de un disco sencillo, debido a que en esta ocasión la banda había compuesto muchísimos temas para incluir. Sin embargo, la disquera prefirió optar por un disco sencillo y descartar casi la mitad de los temas que se habían compuesto, los cuales nunca más fueron retomados hasta muchos años después y todos fueron compuestos por José María Cano, es decir, los que se descartaron eran de José María Cano. En este disco la escritura de las canciones fue más homogénea y los sencillos lanzados tienen autoría de tanto uno de los hermanos como del otro. Su sencillo, como ahorita te comentaba, Mujer contra Mujer, fue muy polémico y fue censurado en muchos países debido a su temática LGBT, pero contribuyó de manera muy positiva a la visibilización de este grupo colectivo en la sociedad española. Algo que es de hacer notar de esta producción de Mecano es que en esta ocasión es la primera vez que nos encontramos con un estilo bien definido de lo que hace la banda, la sonoridad con la que vamos a identificar el resto de la historia de la banda a partir de aquí se marcó y también existe una cantidad grandísima, como ahorita te lo mencioné, de temas emblemáticos de la banda que son reconocibles hasta la fecha actual y todos provienen de una misma producción discográfica de la cual se lanzaron muchos sencillos precisamente porque las canciones eran tan buenas que cada una de las que se ponían en la radio eran un éxito total. Siguiendo con el éxito que Mecano cosechaba durante su época de gloria, en 1991 lanzan su última producción de estudio formal llamada Aidalay. De ella se desprenden temas también emblemáticos de la banda como El 7 de septiembre, motivo por el cual de hecho este video se está publicando el día de hoy. Es una canción que habla de una pareja que después de años de haber terminado, ellos tenían un aniversario que era el 7 de septiembre y que pese al paso de los años su amor sigue vivo, su llama sigue como encendida, ahí un poquito en el fondo y todo el tiempo tienen ellos un ritual de ir a un restaurante en el que ellos iban cuando estaban todavía en su relación para recordar esa época en la que ellos todavía estaban juntos y que todo el tiempo es una situación emocional y compleja porque sienten emociones encontradas como si quisieran volver a besarse, a volver a abrazarse como en épocas anteriores, pero pues no saben qué hacer. Esta, como te comentaba, es una canción muy emblemática de la banda y también el disco la acompaña con otras canciones muy reconocibles como Una rosa es una rosa, la cual es una canción con instrumentación flamenca, la cual es maravillosa, es un flamenco en toda la letra. Es muy interesante de escuchar y es muy pegadiza. También tenemos a Naturaleza Muerta, la cual es una historia épica en la que la banda nos habla de una historia en la que existe una pareja que está muy enamorada que se llama Nana y Miguel y el mar. El mar está enamorado de Ana y quiere tenerla para él. Sin embargo, al ser evidentemente el mar pues no puede tenerla como tal, por lo que decide
atrapar a Miguel en el mar debido a que Miguel es un pescador. El caso que es una canción maravillosa, habla de una leyenda por la que Ana se encuentra a la orilla de la playa. Deberías de escucharla, es una canción súper emocionante con unos arreglos orquestales también épicos. De este disco también surge otra canción llamada Tú, la cual también es una canción un poco plana, pero con una interpretación maravillosa de Ana Torroja. Es una canción de amor en la que habla de la persona a la que ama. También en este disco se incluye una canción muy polémica que se llama El Fallo Positivo, la cual causó muchos problemas para su distribución en todo el mundo debido a que esta canción habla de manera abierta y directa de todo lo que fue la epidemia de VIH de esa época y que al mismo tiempo era un tema del que no se podía hablar. Recuerda que en esos momentos estaba muy estigmatizada las personas que tenían VIH y al mismo tiempo todas las personas que tenían VIH en esa época tenían serios problemas de salud y eran personas que eran relegadas como parias socialmente, y Mecano llega a hablar y poner en primera plana lo que es este tema para la cultura y para la sociedad hispanohablante, lo cual también es algo bien importante. Es uno de esos movimientos que Mecano todo el tiempo quiso hacer con su música, de hablar de estos temas sociales de los que no mucha gente quiere hablar y confrontar a sus oyentes con estas temáticas. Y finalmente otro de los temas que se incluye en este disco, que también es muy popular, es el 1, el 2, el 3, el cual habla de lo que es la carrera de Mecano como músicos de cada uno de sus 3 integrantes y de cómo ellos sienten que son pequeños en comparación con el gran éxito que han cosechado. Una canción también maravillosa con una tonalidad y con un estilo bastante calmado. Este, como te comentaba, fue el 6º y último disco de estudio de la banda. Para cuando se lanzó ya se rumoreaba con bastante fuerza, que se iban a separar, por lo que llegó en medio de mucha polémica. En este, el grupo se sigue atreviendo a cantar de temáticas socialmente importantes pero delicadas, como ahorita te lo comentaba. Y además en él se incluyeron sonidos muy diferentes como sonidos de bossa nova, maracas, cuerdas acústicas, orquesta y también el clásico tecnopop que Mecano venía incluyendo en todos sus discos durante toda su trayectoria. En él hacen gala de su versatilidad en la fusión de estilos musicales, con momentos en los que pasamos del piano, por ejemplo, a un despliegue de cuerdas orquestados monumental. Para este momento Mecano era todo un referente musical, por lo que directamente se grabó el disco en italiano y francés, como ya se venía haciendo con algunos de sus éxitos. Luego de publicar este disco, Mecano anunció que se tomarían 3 años de descanso porque se encontraban muy agobiados por lo que era toda la carrera que habían llevado y todos estos años tan frenéticos durante su época de músicos. Sin embargo, pues esto ya se veía venir, la gente ya sabía que había muchos rumores de que Mecano se estaba por desintegrar, cosa que parece que no iba a ocurrir, pero el futuro nos contaría una historia diferente. Luego de 6 años de ausencia, Mecano vuelve en 1998 con una producción recopilatoria de sus éxitos llamada Ana, José, Nacho. En ella se incluyeron otras canciones adicionales que se habían grabado para Aida Lai y que habían sido descartadas, las cuales se produjeron de manera directa por Nacho Cano para incluirse dentro de esta producción discográfica. Este es el álbum que marca el regreso del grupo luego de 6 años de asueto y es un recopilatorio de sus mayores éxitos, además de 7 temas inéditos que fueron descartados de su disco anterior y una nueva versión de Aire. Esta versión de Aire es la que te comentaba que fue grabada realmente durante la gira de Aida Lai y no la que se incluyó en Mecano Directo. Los temas nuevos que fueron incluidos en este disco fueron Stereosexual, una canción que habla de un hombre que pone en duda su sexualidad y que cree que es homosexual, que es gay, al momento de que despierta con un hombre a un lado de él en la cama. Es una canción que también vino a causar muchísima polémica en el mundo, que hubo lugares incluso en los que fue censurado su video musical porque se mostraba cómo este hombre despertaba con aparentemente otro hombre en la cama. Es muy interesante y además tiene unos arreglos gospel impresionantes para su final, los cuales son maravillosos y que de una manera muy cómica cuestionan el por qué tendría que ser importante que una persona tenga que ser heterosexual o gay o lo que sea, lo cual realmente no es algo que importe. Una canción también un poquito adelantada a su época, que vino también a crear este movimiento social para que las personas tengan en cuenta que esto no es un problema, que debe de ser algo aceptable socialmente y que ellos estaban hablando de ello nuevamente. Otra canción incluida en este disco es Cuerpo y Corazón, una canción que nos habla de la prostitución, una canción que es bastante fuerte, su letra también es muy directa, pero muy muy buena, con mucha emoción. Otro tema es Otro Muerto. Esta nos habla acerca del terrorismo, de la guerra y de la muerte. Cuestiona también el valor de la vida y de por qué tenemos que tener permiso de matar a alguien más. Buenísima. También en el disco se incluye El Club de los Humildes y El Mundo Futuro. También se incluye una canción acerca de las drogas que se llama Esta no es una canción, que nos habla de una persona que se encuentra en una adicción a las drogas y de cómo comienza poco a poco a tener esta adicción y de cómo no puede dejarlo.
Es una canción que tiene una frase que me gusta mucho que dice: lo de dejarlo ya lo he intentado más de una vez y más de 5 y más de 10, pero no hay forma, no hay manera. Con la mierda del caballo no hay quien pueda. Olerla es meter los pies. Nos habla de cómo una vez que te metes a las drogas ya no tienes manera de salir, porque sobre todo cuando eres joven, si te avientas nada más sin saber, es una cuestión que te va a poder consumir sin que te des cuenta. Es una canción muy buena también en su letra, y también se incluye otra canción que se llama Los Piratas del Amor, que también es una canción romántica que no me parece a mí como súper trascendente, pero también es incluida en este disco. Ana José Nacho tiene canciones polifacéticas, en ocasiones calificadas por los críticos como una seña de que el grupo ya no tenía rumbo, que muestran aristas distintas de lo que el grupo hizo durante su carrera, pero no fue muy aceptado por la crítica. Las temáticas abordadas en las canciones inéditas, como ahorita te comenté, fueron cuestiones como homosexualidad, terrorismo, drogas, promiscuidad, la visión fatídica de nuestro futuro, la prostitución y algunos planteamientos filosóficos de la muerte y de la vida. Para la producción de este disco, Nacho intervino más de lo habitual, haciendo las partes con instrumentos y dirección de voz, además de la composición. Varios de los temas del disco fueron grabados directamente en francés para ser incluidos en la versión francesa del disco, que se lanzó simultáneamente a la versión en español. Pese a que existen tantas recopilaciones de la obra de Mecano, sigo pensando que esta recopilación es la que presenta la mejor muestra de lo que es el repertorio de la banda y me parece un básico para cualquier persona que se esté iniciando en este mundo de Mecano. Pese a todo el esfuerzo que se le puso, el disco tuvo una recepción tibia. Se vendieron 500,000 de discos, lo cual no es poco, pero los creadores, sobre todo Nacho y José María, tenían una expectativa muy alta respecto a este, lo cual a los Cano les decepcionó mucho. Al parecer querían que la gente omitiera el hecho de que tenían 6 años ausentes y que venderían millones y millones solamente por aparecer de un día para otro. Esto fue uno de los motivadores por los que Nacho y José María no obtuvieron muchas ganas de poder seguir con su carrera en el grupo y porque ellos ya tenían muchos problemas personales desde antes. Otra cosa que me pareció interesante al leer un poco acerca de este disco es que si en verdad hubieran tenido la intención de regresar completamente, hubieran creado un disco completamente nuevo en lugar de utilizar un recopilatorio. Y creo que es algo que ahora que lo podemos ver en retrospectiva era un síntoma de que evidentemente ellos no estaban tan seguros de querer continuar su carrera como agrupación y de que evidentemente era una especie de prueba para ver de qué manera era recibido el disco y darse cuenta si iban a seguir con su carrera o no, o ver qué es lo que iban a hacer. Pero como ya debes de saberlo, o si no lo sabes, te lo puedo decir aquí, posteriormente a este disco Mecano ya nunca volvió a lanzar nada, de hecho se separaron, y la historia de su disolución es lo que te voy a contar a continuación. Como te comentaba, posteriormente al disco Ana José Nacho, el grupo se desintegró para no volver jamás. Se sabe a la fecha, después de muchos años de que esto ocurrió, que la separación provino mayormente del hecho de que Nacho Cano y José María Cano tenían muchas diferencias al momento de que ellos componían, porque ambos vivían en una eterna competencia de ver quién escribía la mejor canción de la historia. Eso lo decían ellos así directamente, que se retaban como mutuamente, pero de manera agresiva y negativa, de ver quién era mejor que el otro y estaban todo el tiempo tratando de competir. De hecho, algo que te puedo hacer notar también es que si vas y revisas quién compuso cada una de todas las canciones de la discografía de Mecano, te vas a dar cuenta que nunca existieron colaboraciones en la lírica entre Nacho y José María. Esto porque o lo escribía uno o lo escribía el otro para poder comprobar quién era mejor. Y esto es una situación que fue como bastante negativa también. Otra cosa que ocurre es que al principio de lo que fue Mecano, Ana Torroja y José María Cano tenían una relación, luego terminan esa relación, parece que eso no causa mayor problema, pero se nota también, si miras las fotografías de cuando estaban en todos lados, que siempre José María y Ana estaban como que por un lado y Nacho Cano estaba como por el otro, ¿no? Incluso se cuenta por las discográficas que al momento que tenían que grabar sus últimos discos, la disquera tenía que encargarse de crear logísticas súper complejas para que Nacho y José María nunca se tuvieran que cruzar en el estudio de grabación. O sea, que primero grabara uno y luego grabara el otro para que no tuvieran que cruzarse. Imagínense lo complejo que tiene que ser esto cuando se trata de un grupo que luego están juntos en el escenario y que pues evidentemente eso es algo que se traduce a la experiencia de todo lo que están transmitiendo a su público. Por otro lado, también otro factor que propició lo que fue la separación de la banda de manera definitiva fue el hecho de que esta recopilación Ana José Nacho, que aunque fue muy buena desde mi punto de vista, no tuviera el éxito suficiente que ellos esperaban. Querían de alguna manera como encontrar en la recepción de la gente la motivación de ellos mismos para poderse soportar y poder continuar con la banda, cosa que no ocurre, que termina siendo un disco que no es tan bien recibido, que simplemente se recibió bien, que vendió una cantidad
buena de discos, pero que no fue el fenómeno que todos esperaban. Por lo que posteriormente, luego de lo que fue la gira de este disco, anuncian la separación definitiva de la banda y lamentablemente con el paso de los años existieron muchos rumores de que Mecano iba a regresar, debido a declaraciones de Ana, Nacho y José María por separado, que hablaban de estas intenciones de poder reintegrar la banda, cosa que nunca se concretó, sobre todo porque por más que parezca que pudiera ser esto posible, las diferencias entre José María y Nacho Cano pues no permiten mucho que esto pueda ocurrir. Incluso al parecer no se hablan ellos entre sí, aunque son familiares, son hermanos, y solamente sus esposas son como que las que se encargan de comunicarse por cuestiones que tengan en común. Cosa que si te das cuenta es algo bastante grave. Pero lo que ocurre también es que si lo piensas, cuando juntas a dos personas que son virtuosas en la misma área, como en este caso la composición, tanto lírica como musical, pues creas una competencia y creas ahí una lucha de egos, que en este caso era una lucha que nunca se pudo resolver y que nunca se pudo ablandar para que esto se pudiera tratar de una manera más pacífica, por lo que bueno, pues ya no tenemos Mecano. Todos sus fans, luego de casi ya 40 años desde su primer disco, seguimos esperando con mucha fe de que algún momento decidan volver, decidan juntarse nuevamente, porque todos siguen siendo artistas, siguen haciendo cuestiones relacionadas con la música, sobre todo Ana Torroja, de lo cual ahorita te voy a hablar. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasó con los integrantes de la banda? Pues bueno, Nacho Cano siguió con lo que fue la producción musical y la composición musical. Tuvo una carrera en solitario en la que exploró una sonoridad muy diferente, tuvo un éxito moderado, creando también algunos éxitos en la radio como una canción llamada El Profesor de Danza y otra que se llama El Vals de los Locos, que eran canciones mayormente instrumentales en las cuales se exploraban sonidos de New Age, orquestales y pues algunos gospel y algunos sonidos más alternativos y experimentales. Posteriormente, Nacho Cano se implicó en la producción de un espectáculo musical basado en las canciones de Mecano que se llama Hoy no me puedo levantar. Fue inicialmente montado en España con actores y ejecutantes españoles y posteriormente también en México vino también Nacho Cano para que se pudiera producir esta obra aquí. Él estuvo directamente supervisando, la cual también tuvo mucho éxito. Hasta la fecha siguen existiendo funciones de esta obra tan maravillosa que nos lleva por un viaje por lo que es las diferentes épocas de Mecano y de su música. En el caso de José María, él siguió componiendo música, mayormente ópera, y se adentró en un viaje así como súper desafiante de poder introducirse en este mundo que él mismo escribió y planteó en la canción Hijo de la Luna, pero que parecía algo tan profundo y tan interesante que decidió expandirlo a convertirse en un mundo entero, convertirlo en una obra de ópera lírica completa, y dedicó muchos años de su vida a poder crear esta nueva producción en la que se iba a internar por completo a la ópera. Algo que es bien interesante porque si te das cuenta durante lo que es la evolución de la música de Mecano, durante los años, poco a poco que José María fue introduciéndose más en lo que es la composición de los temas, existieron mucho más influencias de este tipo de música más formal, de música más operesca, más instrumental, y que al momento que él se encuentra en solitario decide explorarlo y meterse por completo a este mundo. Lamentablemente algo también que ocurrió es que al momento de que él presenta su obra que se llamó Luna, fue rechazada por muchos de los teatros y de la gente que se encuentra en este mundo del arte, como muchas veces pasa, porque consideraban que él no tenía el conocimiento ni tampoco el nivel para poder estar escribiendo una ópera de este tipo. Sin embargo, no se da por vencido y logra que se presente por primera vez esta ópera llamada Luna, como te lo comentaba, la cual tuvo un gran recibimiento y un gran éxito, con un periodo de aplausos al final de más de 20 minutos. La gente duró más de 20 minutos de pie aplaudiéndole a José María Cano por lo que acababa de presentar. Por esto es por lo que pues él se da cuenta de que por un lado es difícil pertenecer al mundo de la música formal, y por otro lado que quizás no era exactamente lo que él estaba buscando, pero al mismo tiempo pues sí cosechó mucho éxito con esto, y finalmente decide retirarse de la música y dedicarse a la pintura, cosa en la que él está todavía como artista y que tiene bastante éxito y bastante buena recepción su obra. Y finalmente, pero no menos importante, Ana Torroja. Ella nunca dejó su carrera musical. De hecho, cuando se desintegró Mecano, ella inmediatamente empezó la producción de un disco en el que ella empezó a cantar temas propios. Realmente Ana Torroja nunca va a tener y nunca tuvo el éxito en solitario como lo que llegó a tener el Mecano. Ella misma lo acepta y lo ha dicho, que ella sabe
que toda la vida va a tener que seguir cantando temas de Mecano y que no es algo malo, simplemente ella sabe que va a lanzar un disco y que luego también va a cantar Cruz de Navajas y que va a cantar el 7 de septiembre o cualquier canción de estas de Mecano emblemáticas en sus conciertos, porque muchos de los fans de Mecano seguimos yendo a los conciertos de Ana para poder escuchar algunas de las canciones que tanto amamos de Mecano y que sabemos que Ana van a volver con la agrupación como tal. También Ana, al momento de que se lanza el disco de Ana José Nacho, abandona o pausa, mejor dicho, su carrera. Tenía un disco que se llamaba A Contratiempo, que acababa de lanzar, pospuso su gira para poder hacer el disco con José María y Nacho. Sin embargo, pues como te decía, no cosechó el éxito que se esperaba y pues después ella vuelve a su carrera en solitario. Y también algo interesante es que Ana se encuentra desde hace muchos años viviendo en México. Ella siempre ha dicho y ha declarado que ella ama al público mexicano, que ella todo el tiempo se ha sentido muy acogida por las personas mexicanas, que le gusta mucho vivir aquí, le gusta mucho la cultura de México y ella declaró residencia permanente desde hace muchos años aquí. Con el paso del tiempo tuvo que hacer un disco de canciones de Mecano para poderles dar un estilo nuevo y poderlos incluir en sus giras. Creo que fue algo bastante natural que ocurriera, porque imagínate durar toda la vida cantando las mismas canciones con el mismo estilo. Así lo que ella hizo fue crear una nueva versión de estas canciones para poderlas incluir en sus giras, lo cual me parece algo positivo para poderlas mantener ahí vivas y que al mismo tiempo el público pueda disfrutar de estas al momento de que va a escuchar a Ana durante sus conciertos. Y antes de terminar con este video, quiero compartirte algunas de las curiosidades relacionadas con Mecano, porque hay muchísimas dentro de este mundo que ellos crearon. Así que vamos a comenzar con ellas para ver si te encuentras con algún dato que no conocías. Nacho Cano personalmente se encargó de supervisar el montaje de la obra musical Hoy No Me Puedo Levantar, e incluye algunas canciones que no son de Mecano, sino de la carrera en solitario de Nacho Cano. Existen 18 recopilatorios de los primeros 6 discos del grupo y es muy irónico porque existen 3 veces más recopilatorios que las canciones de los discos de origen en las que se inspiran. Hay una versión de maqueta de Mujer contra Mujer en la que la letra todavía no estaba finalizada y se llamaba Bola de Pelo. En esta existe un estribillo alterno que dice: ¿Quién detiene una bola de pelo rodando por el suelo mujer contra mujer? En vez del verso emblemático de la canción que dice: ¿Quién detiene palomas al vuelo volando a ras de suelo mujer contra mujer? Claro que la segunda versión y la final quedó mucho mejor que la original de la bola de pelo, la cual era un poco rara. Nacho Cano en muchas ocasiones escribía canciones solo con el objetivo de causar revuelo. Este es el caso de Mujer contra Mujer. Sin embargo, sin que esta fuera su intención, acabó escribiendo una de las canciones más emblemáticas para el movimiento LGBT en España. En sus canciones, Ana Torroja se refiere a sí misma como hombre, debido a que las canciones eran escritas por los hermanos Cano, contando vivencias personales, por lo que se referían a ellos mismos como en masculino. Es parte del estilo del grupo escuchar a Ana referirse a sí misma como si fuera hombre. Para el disco ¿Dónde está el país de las hadas? Grabaron una versión en inglés de Me colé en una fiesta, la cual se llamó The Uninvited Guest. Mosquito es la única canción en la que Ana participó como co-compositora. Aire fue una canción en la que Nacho Cano tenía mucha fe e insistió mucho en que se incluyera como sencillo, cosa que no ocurrió, y al final terminó siendo relegada al lado B del disco en el que perteneció. Hijo de la Luna fue el quinto sencillo de su disco Descanso Dominical e irónicamente es el tema más reconocido y con más covers de la banda en toda su historia. El quinto disco del grupo Descanso Dominical se titula así porque en la canción El Blues Esclavo, este es uno de los derechos que las personas negras piden en la situación de esclavismo como remuneración por su trabajo. En el video musical de La Fuerza del Destino hace su debut como actriz la famosísima Penélope Cruz. El Ministerio de Cultura de España reconoció a Mecano por su aportación a la música española, honor que no se le ha dado a nadie más en toda la historia. En el booklet del disco se imprimió una letra que era una versión previa del tema Esto no es una canción, por lo que la canción final tiene una letra que es ligeramente diferente a la que aparece en ese texto. En los agradecimientos del disco Ana José Nacho, Ana le agradece a los hermanos Cano por todo lo que le enseñaron y le da gracias al público por todos los años que estuvieron con ellos. Sinceramente, estas son unas palabras que suenan más a una despedida que a un hasta pronto, cosa que me hace pensar que probablemente ellos ya tenían intención de que el grupo terminara con ese disco, pero no lo querían decir para no afectar las ventas, y que simplemente esta despedida que hacen ahí es la despedida final que tiene el grupo para despedirse de sus fans. Y bien, este fue un pequeño repaso a lo que fue la carrera de Mecano. Debido a que no puedo poner la música directamente porque pues, los derechos de autor no me lo permiten,
te invito a que vayas y escuches el disco de Ana José Nacho, que creo que es un disco que habla en general un poquito de lo que es la musicalidad de la banda, y si te gusta seguramente te va a encantar todo lo demás que encuentres de ellos. Y por otro lado, creo que algo que hay que destacar es que Mecano es una banda que a través de los años compuso obras maravillosas que siguen vigentes hasta la fecha. Sobre todo sus últimos discos tienen una sonoridad, tienen un estilo que ha envejecido súper bien, que siguen siendo canciones que podrían ser lanzadas el día de hoy y perfectamente ser canciones contemporáneas. Y que además a veces me pregunto yo mismo qué hubiera pasado si ellos hubieran seguido evolucionando como banda, porque desde el momento en que ellos inician hasta el momento en que termina su carrera hay una evolución súper notoria en su música. E imagínate qué hubiera pasado si ellos hubieran seguido juntos unos años más. Yo creo que hubieran generado canciones de verdad súper impresionantes y que jamás hubieran podido ser olvidadas en la historia de la música. Vamos a dejar esto aquí el día de hoy. Ojalá que te haya gustado este video. Lo hice con mucho gusto, con mucha emoción, con mucho esfuerzo para poder hablar de esta banda que es tan importante y que me gusta tanto y que a veces me sorprende mucho cómo hay personas ahora que no los conocen, porque si no los conocen creo que es momento de que los conozcas. En una ocasión recuerdo que hace un par de años pregunté en un grupo en el que yo daba clase en la universidad acerca de una canción de Mecano. Hice una referencia y les pregunté si lo conocían. Nadie de todo el grupo conocía a Mecano. Y ¿sabes qué? Eso tiene que cambiar. Escucha a Mecano, dale una oportunidad. Vas a darte cuenta que te estabas perdiendo de muchas de las canciones más cool de la música en español y más geniales, porque no todo tiene que ser en inglés. Mecano nos da la prueba de cómo se puede hacer música maravillosa en español. Y te recuerdo finalmente que va a ser bien importante que me ayudes a compartir el video, dale like, suscribirte al canal, picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todos lados me encuentro igual como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y también te pregunto, ¿de qué otro grupo, banda, músico, artista, juego, de qué cosa te gustaría que hiciéramos una retrospectiva también aquí en el canal? Déjame ahí en los comentarios para que pueda yo enterarme de qué cosa les interesa. Y finalmente me despido dejándote esta frase que siempre decimos en este canal, que es que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.